esta fue una de las clases también que me llegó a tocar a mí exponer en el Instituto Nacional de Pediatría frente a mis maestros de estrabismo y mis maestras y maestros de oftalmología pediátrica, en el cual cuando yo estuve revisando el tema, como que venía muy poquita información y entonces tuve que estar investigando en otras fuentes. De pronto la doctora Barón, que es la presidenta actual del Centro Mexicano de Estrabismo, me orientó un poco más y después de tanto estuvimos leyendo la importancia de este tema debido a que muchos de los pacientes bueno, tienen o refieren a alguna alteración intelectual y es relacionado a estos. Por lo que sí me va a gustar como que entiendan a qué se referimos con ángulo variable. Y en la imagen pues vean cómo este pacientito pues presenta una exotropia y además se observa como si estuviera en una silla de ruedas. La intención de esta imagen era como representar gráficamente que padecían o que padecen algunas alteraciones como lo es la parálisis cerebral infantil y que está aunado pues a todo esto de la desviación variable o del ángulo variable. Y entonces dentro de mis objetivos fue definir lo que es el concepto de estrabismo de ángulo variable, determinar las características clínicas de las endotropias de ángulo variable, mencionar las características clínicas de la exotropia de ángulo variable y discutir los tratamientos empleados frente a los estrabismos de ángulo variable, debido a que van a ver que en mucho de oftalmología pediátrica muchas veces o muchas alteraciones neurológicas pueden llegar a presentarse con enfermedades estrábicas. Entonces tenemos como introducción que, como ya lo estoy mencionando previamente, el doctor Sadelik y colaboradores refieren que este tipo de estrabismos están muy asociados a un daño en el cerebro. Este daño neuronal o cerebral es también como conocido, o lo van a poder llegar a leer como un insulto cerebral. Esto quiere decir que de pronto en algún momento de la vida, por alguna razón, llámese enfermedad congénita o adquirida, el paciente sufre de una alteración del cerebro en la gran mayoría de estos pacientes, pero no todos los pacientes pueden llegar a presentarse con un daño cerebral y una variación en el ángulo de la desviación. Por lo que el doctor Sadelik y colaboradores mencionan que tienden a ser con mayor frecuencia las endotropias que las exotropias frente a los pacientes que tienen esta variabilidad en el ángulo, pero incluso pueden llegar a tener pacientes que son en endotropia y que se pueden llegar a hacer exotropias y luego endotropias de nuevo. Tan grande es la variabilidad de algunos de los pacientes que pueden llegar a considerarse dentro de este rango. Y pues no es suficiente la evidencia de mejor tratamiento quirúrgico, que lo van a ver ustedes que a lo mejor y corresponde más hacia la cuestión de la rehabilitación, estimulación global, no solamente la visual, sino también la motora, la psicosocial, entre otras. Entonces nuevamente pues van a ver imágenes tomadas del internet en los cuales son pacientitos que representan algún tipo de alteración neurológica. Y entonces es para eso que se las pongo gráficamente para que puedan como entender o comprender que están muy altamente asociadas tanto el daño del cerebro como el estrabismo de ángulo variable. Por lo que si ustedes padecen o presentan un paciente que tenga la sospecha de que está variando en el ángulo, lo que ustedes pueden llegar o tienen que preguntar intencionadamente si tiene alguna alteración en la discapacidad, en la inteligencia, pues, o sea, una discapacidad o una alteración, pues, de su desarrollo neuronal. Y para esto pueden usar los hitos del neurodesarrollo, a qué edad caminó, a qué edad habló, a qué edad se sentó, todo esto que en la universidad nos lo enseñan y que en oftalmología pediátrica pues toma mucha importancia también. Recordemos que el desarrollo visual motor, dentro de lo que es el módulo o el mundo de la baja visual, funciona como un gran motor todo lo que es el área visual, debido a que nos puede ayudar a que el niño empiece a tener como funciones motoras para la aprehensión gruesa, fina, y todo esto es con base a que tengamos que apoyarnos al desarrollo normal del cerebro junto a la función visual. Por lo que en estos pacientes, entre más chiquititos están, pues hay una mayor vulnerabilidad durante el desarrollo del cerebro o de las funciones mentales superiores.
Y esto quiere decir que el insulto cerebral puede ser antes de, bueno, durante el embarazo, durante el parto o cesárea, o después de que haya nacido el pequeño, en el cual todavía pues tenemos estas alteraciones o en explosiones neurológicas que veíamos, por ejemplo, en sensorialismo. Y lo que sí se reporta más es que hay principalmente alteraciones durante el embarazo y o nacimiento, con todo lo que podemos conllevar a la genética y epigenética en cuestión de alteraciones, si infecciones maternas, si uso de tóxicos, de drogas. Y aquellos que son prematuros pues tienen mayor riesgo a tener alteraciones neurológicas per se, y esto a su vez también persiste un aumento en los pacientes que tienen estrabismos de ángulo variable. ¿Cómo vamos a definir entonces un estrabismo de ángulo variable? Y es aquel en el cual los ejes visuales están mal alineados con una presencia de variación de por lo menos 10 dioptrías. Si ustedes empiezan a calcularle al paciente con una endotropia y de repente la calculan en 20 y luego dicen, no, esperen, ya me pasé, y la calculan en 30 y luego en 40, entonces ya no la estén midiendo, ya nada más pónganle en su nota estrabismo, bueno, en este caso específicamente endotropia de ángulo variable, prismáticas aproximadamente. Nunca van a terminar de medirlo, sino que simplemente cuando estén poniendo los prismas o se infracorrige o se megacorrige, y entonces aquí lo que ustedes tienen que poner es pues no perder más el tiempo y poner que está en una variabilidad del ángulo. Y esta variabilidad puede ser en un determinado tiempo, en el cual en el libro del doctor Romero Apis menciona que pueden ser tan rápidos como son en segundos, en minutos o incluso en semanas o meses. Para esto nosotros podemos hacernos apoyo de la maniobra del doctor Gallegos, la maniobra de Gallegos, en el cual podemos ocluir el ojo y llevarlo a la abducción o a la aducción, a lo que necesitemos, y regresarlo a la línea media para ver si el ángulo de desviación se modificó más de 10 dioptrías, para considerarlo un estrabismo de ángulo variable con nombre y apellido, dependiendo si es endotropia o una exotropia. Dentro de su epidemiología, pues ya sabemos que es mayor frecuencia las endodesviaciones, y esto es principalmente en edades menores, con una mayor frecuencia de exodesviaciones en edades más grandes que no van a o que no tuvieron una rehabilitación y que siguen haciendo esta variabilidad. Entonces vean aquí que en edades más pequeños, normalmente en menos de 8 años, se tiende a la endodesviación con una variabilidad del ángulo, mientras que en los más grandes, que son más de 8 años, tienden a hacer una exodesviación con una variabilidad en el ángulo, y esto incluso puede ser en el mismo paciente. ¿Qué quiero referirme con esto? Que a lo mejor ustedes pueden ver un paciente que empieza con endodesviación variable y termina en una exodesviación variable con la edad. Por eso aquí, ojo, no van a proponerle de entrada una cirugía a estos pacientes que tienen una variación muy grande, debido a que por su cirugía pueden llevarlos a la ortoposición y luego cuando estén más grandes a una megaexotropia o viceversa. Ahorita lo vamos a platicar con mayor detenimiento. No hay una predilección por el sexo, esto es debido por los insultos cerebrales a los cuales está aunado el propio paciente, y tiene una alta asociación con enfermedades que pueden comprometer al sistema nervioso central, como lo hemos estado mencionando en las diapositivas pasadas. A la etiopatogenia nos meteríamos mucho a lo que son las funciones mentales superiores, a todas estas interconexiones neuronales entre los centros visuales, motores, sensitivos, los núcleos del tallo cerebral. Todo esto tiene mucho que ver hacia que el cerebro tiene que estar íntegro para que podamos nosotros de una manera correcta fijar. Y algo que tal vez ya les dije y que me gusta mucho repetirle yo a los familiares de mis pacientes o a mis pacientes, es que nosotros tenemos que tener un equilibrio en la correcta función entre el ojo y el cerebro. Si nosotros no tenemos un ojo, no vamos a poder ver aunque el cerebro esté íntegro, y viceversa. Nosotros no podemos ver si el ojo está íntegro, pero tenemos un daño en el cerebro. Entonces, la visión siempre está a un lado de los dos órganos. Nunca va a ser uno mayor que el otro, sino que tiene que haber un equilibrio constante de la comunicación. Y aquí dentro de la etiopatogenia vamos a mencionar que los vamos a clasificar en primarios y en secundarios. Los primarios son aquellos en los cuales no podemos considerar ningún daño o ninguna alteración que se haya considerado como parte
de un estrabismo de ángulo variable secundario, por lo que tendríamos que ponerlo como uno de descarte. Tendríamos que considerar que todos estos no estén presentes en el paciente para considerarlo primario, y es extremadamente raro, por lo que mencionaban mis doctores, Anita Borbolla, que ella me mencionó que en algún momento, en todo lo que lleva de experiencia de su carrera, llegó a haber uno en el cual no tenía nervioso central o daño, no tenía baja visual y no tenía una desviación horizontal disociada, considerándose, ¿sí se me escuchó bien? Es que me arrojó un comentario de conexión de internet inestable. ¿Sí me escucho? Sí, Dani, te escuchas bien. Ok. Dentro de los secundarios también existe la subclasificación de los patrones mixtos, en los cuales podemos tener algunos de estos o varios de estos aunados a una alteración en la desviación de un ángulo variable. Y esta imagen pues era con intención de representar pues todas las interconexiones neuronales en las cuales tenemos que tener una función correcta para este equilibrio, en el cual el músculo, bueno, los músculos extraoculares tienen que generar una fijación hacia lo que nosotros estemos tratando de llevar nuestra atención a, y por lo que vean como todos estos pues tienen una intercomunicación que es de esta forma un poco simple, pero van a ver que se puede hacer tan complejo como esta diagrama, o incluso todavía mucho más. Entonces, en este artículo es muy interesante cómo la doctora Sunger Grau y colaboradores mencionan que hay muchos centros neurológicos en los cuales tiene que formarse un equilibrio para que nosotros permitamos que nuestros dos ojos estén alineados hacia el objeto de fijación. Y todos ellos entran desde lo que es la corteza cerebral, hasta lo que son los núcleos del tronco encefálico, los nervios, y pues a su vez el funcionamiento correcto de los músculos, así como de la anteriorización de las órbitas, como lo veíamos en el sensorialismo. Entonces vean cómo esto tiene que estar en un constante para que los ojos estén derechos o no tengamos esta fijación. A esto agreguemos de que los pacientes con un estrabismo de ángulo variable, cuando tenemos algún daño neurológico, un insulto cerebral, como lo es la parálisis cerebral infantil, como lo es a lo mejor alguna enfermedad neurológica desmielinizante o algo que nos esté generando algún daño en las estructuras cerebrales, pues puede llegar a generar una mala comunicación o una alteración en este equilibrio, y entonces el ojito de estar viendo hacia enfrente de repente se puede empezar a ir hacia un lado. Y a eso la representación de este diagrama es para que como se quede en mente que si ustedes no consideran al cerebro como una parte fundamental al equilibrio de los músculos extraoculares, estaríamos cometiendo un error. Por lo que esto es como que la base a lo que es el estrabismo de ángulo variable, y a su vez los tenemos que subdividir prácticamente en estos dos grandes subgrupos: la endotropia de ángulo variable, que es esta endodesviación con cambios significativos en el grado de desviación, que tienden a ser, a lo comentado por Sartelic y colaboradores, entre 10 a 40 dioptrías principalmente. Y esto es que en ese rango se mantiene como esa variabilidad, y es que ustedes pues lo pueden llegar a intentar cuantificar, pero no es tan necesario, sino que solamente pongan el rango. El que ustedes pongan el rango sí es importante, debido a que cuando ustedes manden al paciente a estimulación global y lo vuelvan a revisar en 3, 6 meses o el tiempo que ustedes consideren como adecuado, un año, y ven que en vez de tener una variación de 10 a 40, ahora es de 10 a 20, entonces significa que su variabilidad está disminuyendo y que están prontos a considerar algún tratamiento ya como un procedimiento, llámese toxina o llámese cirugía. Y la endotropia de ángulo variable, como ya lo mencioné, los autores lo refieren como unas edades más tempranas en pacientes con daño cerebral, y normalmente se asocia a nistagmo, justo como lo veíamos en la sesión de ayer. Hasta un 40% está asociado a nistagmo. Vean este pacientito que está en su imagen a la izquierda, que pues tiene fases características de un síndrome de Down, y además pues tienen esta endotropia.
A estos pacientitos pues también tenemos alteraciones propias de lo que es pues el sistema nervioso central por propiamente per se por la trisomía 21 y pues ellos también tienen su variabilidad en el ángulo, entonces a ellos tengan cuidado en si se trata o no de una endotropia o una exotropia, si quieren operarlo o no, tienen que estar seguros que no va a variar en el ángulo y puedan corregirlo y en el tiempo cambia la desviación. Bien, ahora sabemos que durante el crecimiento el ángulo de desviación empieza a ser cada vez menos y en ocasiones culmina en una exodesviación a lo referido por los autores Sadelic y colaboradores, hasta en un 60% de estos pequeños que empezaron con una endotropia de ángulo variable. Por eso antes a corregir esta endotropia, pero los mandaban a una megaexotropia. Por eso ya hemos aprendido en el Centro Mexicano de Estrabismo que lo adecuado no es operarlos de forma prematura, sino que darle tiempo al cerebro a que se estimule y que haga más interconexiones neuronales para poder aprovechar después la desviación correcta. Y esto es durante los 7-8 años de nuestros pequeños que tienen estas endotropias de ángulo variable. Aquí, pues es la gráfica en la cual ellos consideraban como, pues todos los pacientes que ellos registraron y cuánto tenían de ángulo de desviación y cuánto terminó después de que tuvieron, unos 10-9 años, de seguimiento. Y entonces se dieron cuenta que pasaron de endotropia a exotropia o algunos incluso en ortoposición. Entonces, en esta gráfica se está basando toda la información de que no tienen que operar prematuramente a un paciente en el cual tenga pues variabilidad en el ángulo, mucho menos si tienen una variabilidad muy grande. Pueden llegar a usar toxina botulínica para intentar frenar la variabilidad, pero tienen que ser cautos y decirle al paciente o a los papás cuál es la intención de esta aplicación de toxina botulínica. En este diagrama, igual del artículo de Satelic y colaboradores, pues mencionaban justo la desviación de los ángulos y cómo iban siendo principalmente como endotropias y que con el tiempo y con la edad estos pacientes iban cambiando hacia el lado contrario, hacia las exotropias. Incluso la gran mayoría o pues los conocedores de este tema mencionaban que disminuía la desviación a cierto grado que tienen que considerarse durante después de la cirugía una desviación consecutiva por el mal o pues sí, el mal tratamiento quirúrgico tan prematuro. Y no se diga de estos que están acá en las líneas de abajo, en el cual pues incluso se fueron a la exo. Entonces, esto es lo que consideramos en la endotropia de ángulo variable. En la exotropia de ángulo variable es pues de mayor asociación con pacientes que tienen más edades y tienden a ser en aquellos que tienen una refracción óptica en la miopía. Recordemos que durante el desarrollo y con la edad, el crecimiento axial del globo ocular empieza a hacer una hemetropización y a su vez una miopía. Por lo que aquí tendemos más a que consideremos una exotropia en adultos o en niños más grandes. El ángulo de desviación tiende a estar representado en el artículo de Satelic y colaboradores, que pueden ser en un rango de 10 a 60 dioptrías prismáticas y que de iniciar en edades más tempranas tienden a disminuir o incluso a hacerse a endodesviaciones, o sea, como lo mismo pero al revés. ¿Esto qué quiere decir? Que si son niños pequeñitos con exodesviación y los dejamos con el tiempo vigilancia y les damos una estimulación global, estos pueden llegar a incluso ser a ortoposición o cambiar de rango a la endodesviación. Y esto es principalmente entre 6 a 7 años. El nistagmo aquí está menos asociado en un 10% de estos pacientes, pero sí tienden a presentarlo en algunos por el mismo daño del cerebro. Esta es la tabla en la cual ellos estuvieron valorando a los pacientes que tenían una exotropia. Vean que al inicio del 2005
que al inicio en el 2005 tenían desviaciones negativas, o sea, hacia la exotropia, y que después de un tiempo, de unos años, se fueron hacia la endodesviación. Entonces, aquí siempre tengan en su mente que si lo encuentran con una desviación variable en edades más tempranas, llámese exotropia o endotropia, lo más probable es que culmine hacia la desviación contraria, por lo que tienen que mejor estimular hasta que vean que el rango de desviación es menor o que ya ni siquiera está variando y que sigue con un estrabismo, pues ya considerar una cirugía. Y lo mismo en la gráfica del autor, en el cual en pacientes más pequeños que estaban en exodesviación, con el tiempo se fueron yendo hacia lo que es la ortoposición y después se introdujeron a lo que es la endodesviación. Todo esto pues tiene que encajarse en una valoración clínica en el cual pues vamos a hacer una exploración oftalmológica completa para descartar alguna malformación o alteración que nos esté generando una baja visual o una disminución de la misma. Hay que hacer en todo caso y en todo paciente pediátrico retinoscopía bajo cicloplegia, las pruebas con prismas, que puede ser estático o dinámico, en la cuestión de la barra de los prismas, pero pues no se claven mucho a intentarlo medir correctamente. Yo lo que tiendo a hacer es, si veo que empieza a variar el ángulo, ya ni lo mido con prismas, mejor me voy con los grados Hirschberg y lo multiplico por 2 y digo, el rango está entre 20 a 40, entre 20 y 30, y así nos vamos a poder nosotros identificar. La prueba de las varillas de Maddox, si se llegan a utilizar para corroborar si se encuentra algún tipo de desviación. El sinaptóforo, la maniobra de Gallegos, que es la que les mencionamos al inicio, que es como para estimular al ojo que está en endodesviación, hacerlo más, o sea, una endodesviación mayor. Y esto nos va a permitir identificar de una forma más correcta aquellos pacientes que tienen variabilidad en el ángulo, y aquellas valoraciones multidisciplinarias en las cuales tenemos que fomentar el trabajo en equipo con otras disciplinas o con otras especialidades, en las cuales pues también a lo mejor genética, neurología, a lo mejor de pronto endocrinología, tenemos que apoyarnos con todos los demás, y no se diga de rehabilitación y terapia física, en las cuales nos van a hacer todo este plan de estimulación global. Y nosotros podemos apoyarnos con un plan de rehabilitación o estimulación para que también funcione el engrane visual hacia las otras funciones cerebrales. Y aquí pues lo mismo hacia lo que se identificaba en los pacientes que iniciaban con una desviación, endodesviación o exodesviación, y que después de tiempo se hacía una corrección con una disminución de esta misma o incluso a la viceversa. Ya prácticamente para acabar, en el tratamiento, la American Society of Ophthalmology no toma en consideración a este grupo de pacientes. Lastimosamente, durante la revisión que estuve haciendo del tema, me costó más, no tanto por lo difícil o complejo del tema, sino porque hay muy poca información realmente actualizada pues en pues en las bases de datos, por lo que sí, a lo mejor y sería un tema de importancia para ustedes a revisar en pacientes con síndrome de Down o con parálisis cerebral infantil, y pues aportar un poco hacia lo que estamos viendo. Entonces, incluso en Estados Unidos no hay un grupo o algo que defina qué es lo que se tiene que hacer. En la Royal College of Ophthalmologists tienen un conflicto en los resultados tan variables en el tratamiento quirúrgico, que ya apoyan a no operar hasta que vean que esta variabilidad es menor o es nula. E incluso así le tienen que comentar al familiar que puede llegarse a hacer una desviación del lado contrario, por lo que ya ambas escuelas prefieren mejor estabilidad motora y luego posponer o proponer la cirugía definitiva hacia la desviación que haya quedado subsecuente, o sea, en edades un tanto más avanzadas. La refracción óptica bajo cicloplegia va a ser parte del plan de la estimulación visual, las medidas de higiene visual para la edad, la rehabilitación visual mediante técnicas de optóptica y pleóptica, en los cuales nos podemos apoyar algunas veces con nuestro rehabilitador o con nuestro fisioterapeuta, en el cual, aparte de estarle estimulando globalmente motora, o sea, la función motora, podemos apoyarnos también con la cuestión pues visual. Y
pues dependiendo de cuál es el resultado final en edades más avanzadas en el cual ya no varíe tanto el ángulo, pues podemos proponer un R más R para una endotropia o un R más R en una exotropia, como normalmente lo hemos estado viendo en las sesiones pasadas. Y aquí, pues el Centro Mexicano de Estrabismo, haciendo pues la interrogatoria con los que eran parte de ese momento, mencionaban que se recomienda una rehabilitación global y posterior estabilidad a la desviación, valorar una técnica con FADEN. Es lo que recomienda el Centro Mexicano de Estrabismo actualmente, con una disminución en el arco de contacto, y esto va a hacer que tengamos una cirugía debilitante, pero que sea con mayor estabilidad en la variabilidad. Por lo que si ustedes van a proponerle a un paciente que tuvo o tiene un estrabismo de ángulo variable, pero que ya tiene o estabilidad en el tiempo o ya tiene una disminución en la variabilidad del ángulo, propongan un FADEN, y esto pues va a ser dentro de las cirugías que vamos a ver. Muy bien. No sé si tengan alguna duda de lo que estuve mencionando previamente. Este es el pacientito que me tocó a mí ver y ahorita se los comento. Todo bien hasta ahorita. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el video. Este es un masculino de 6 años de edad que llega a mi consulta. Se fue referido por el servicio de otorrinolaringología porque comentaba que tenía desviación de perdón, un estrabismo de hacia la exo. Y haciendo el interrogatorio con la mamá, no tuvo ninguna alteración durante el embarazo, nació por parto sin complicaciones, no tuvo riesgos para prematurez, no tuvo hospitalizaciones antes, y este otorrino lo estaba viendo por algunas cuestiones de otitis que requirieron tubos de ventilación, pero me lo mandan conmigo por esta desviación pues del estrabismo. Y en su momento, pues la verdad no entendía muy bien qué era lo que estaba viendo, porque también los hitos del neurodesarrollo estaban normal, su agudeza visual de ambos ojos estaba en 20/20 sin graduación, no tenía anisometropía, no tenía miopía ni hipermetropía, no tenía nada que me pudiera como considerar como un secundario, a lo cual pues estuve preguntando a la doctora de si ella consideraba a lo mejor una exotropia intermitente o un de ángulo variable o un DHD. Entonces sí me gustaría que vean este video y que alguno de los R3 me dijera primero qué opina. Entonces ahí yo le pedí al paciente que mirara atrás de mí hacia la pared y luego que mirara hacia enfrente, al celular, y le estuve tratando de hacer como pantalleo monocular, pantalleo alterno, y esto fue como lo que yo encontraba. Y pues no lo sé, o sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Un R3? Acá hay otro video. Muy bien, sí, Alex sí tenía tosis en el ojito izquierdo. Le hice mediciones, lo exploré y no le encontré nada que me llamara la atención como para pensar en alguna tosis secundaria o alguna cuestión de miastenia. Tampoco, no me dio la impresión de algo que esté relacionado a la tosis, pero sí también tiene tosis muy bien. ¿Qué opinan de su desviación o su estrabismo? Dentro de todos los temas
temas que ya hemos visto de exotropia constante, intermitente, la DHD, la DVD, la cuestión en este tema de la variabilidad del ángulo. Yo podría pensar que sí sería una DHD, considerando precisamente que se ocasiona de forma esporádica. No vi bien la prueba del pantalleo, pero pues la forma en la que estaba podría ser. A ti te da más una impresión de DHD. La verdad es que yo todavía tengo dudas de lo que estoy viendo. O sea, creo que al día de hoy yo apuesto a que es un ángulo variable, pero pues también se tomó mucho la DHD. Consultándolo con Ale, ella me decía que de pronto veía un movimiento vertical, aunque sea chiquitito, y esto es lo que caracteriza al DHD, justo. Pero si se fijan dentro del tema de DHD y el de ángulo variable, es como que un área gris entre ambas enfermedades en las cuales se pueden llegar a considerar como una misma entidad. Entonces, sí estaría bien para pensarlo en un DHD. ¿Alguien más que gustara opinar de lo que observa? Igual pues valdría la pena citarlo, ¿no? En otro día y otro momento del día para ver qué ondita con su variación, ¿no? ¿Cómo? No te escuché lo primero, perdón. Que valdría la pena como que volver a citarlo para ver si hay un aumento o alguna variación, ¿no? En la magnitud. Sí, la verdad es que estamos agendando pacientes para campaña de estrabismo y a él, la verdad, yo no me atreví como a decidir qué hacer en cirugía, por lo que mejor lo cité a la campaña para cuando lleguen los estrabólogos o pues también maestros míos y en conjunto lo revisemos y digan qué plan hacer. Hablando con la mamá, yo le propuse toxina botulínica en en ambos rectos laterales para que dejara de hacer como esa exotropia y ver cómo se comportaba como con esta prueba terapéutica. Pero ella me dijo que la verdad no lo aceptaba porque ya lo habían hecho 2 veces en el IMO y que no había tenido ninguna respuesta, que solamente pues iba hacia la endo, pero que después otra vez hacía su exo. Y incluso yo al inicio no lo consideré como de ángulo variable, lo tomé más como una exotropia intermitente o una exoforiatropia, como quien lo dice, porque de pronto cuando miraba hacia enfrente a la distancia, hacía más una exodesviación de mayor grado y luego a la mirada de cerca era más como una de menor desviación. Pero hubo momentos mirando de lejos y mirando de cerca que el niño igual, el ojito, hasta parecía que él lo hacía intencionadamente, pero no tiene ningún tipo de insulto cerebral, ni de baja visual, daño neurológico, no, nada. Entonces, ¿qué les gustaría a ustedes hacer con él? Porque de pronto un día sí me tomé así como toda la tarea de estar pensando en qué hacerle a él. Ninguna limitación a los movimientos, nada. Oye, Dani, también te voy a preguntar cuánto ve de los ojos, porque a mí me da la impresión de que fija con el derecho y con el izquierdo parece que está como con movimientos de búsqueda, pero no estoy Sí, seguro. sí, yo también, de hecho, cuando lo llegué a ver y así como que en la actitud inicial, yo dije, va a ser como alguna baja visual del ojo izquierdo porque era como el que más me hacía esta cuestión de variabilidad, bueno, de que se iba para afuera, pero los dos ojos, los dos estaban en 20/20, sin lentes, y ya era cuando decía, ay, no sé qué sea. Ahí como que se rompió lo de un estrabismo secundario y por una baja visual. No le vi ninguna alteración en la exploración, ni del segmento anterior ni del segmento posterior. Y dice que, bueno, la mamá dice que desde la edad de unos 2 años, si no me equivoco, lo tengo ahí en la nota, la desviación siempre ha sido así. O sea, que se van para afuera y luego para adentro y luego otra vez para afuera y así. El ojo izquierdo sí impresiona más a que es el que se desvía con más frecuencia. Yo creo que de pronto su ojo derecho es el fijador, pero no hizo tampoco ambliopía.
O hay quien aquí lo considere como un estrabismo de ángulo variable. ¿Cuántos años tiene el morrillo? Ajá. ¿Cuántos años tiene? 6 años. Por lo que comentaste ahorita en la clase, ¿no? Ya debía tener como que un cierto patrón definido, ¿no? Está muy raro que sea demasiado alternante. Y pues, no sé, me llama mucho la atención que sí vea 20-20. ¿Cómo estará su estereopsis, binocularidad? No sé. Eso sí no lo tomé, sí me dijo Ale también, es como de que a lo mejor tiene una falsa estereopsis o bueno, es una falsa exotropia porque la estereopsis se maneja bien, pero la verdad no tengo pruebas para estereopsis aquí y no le llegué yo a hacer ninguna prueba de estereopsis para corroborar esto, pero sí, pudiera ser que a lo mejor en un futuro se llegue a hacer una prueba de estereopsis para ver cómo está su estereoagudeza. ¿Alguien más que le gustara opinar algo o que me recomiende qué hacer con él? Si lo opero, o bueno, lo operamos o qué le hacemos. Inyección ya no quiere, porque sí le intenté por ahí para ver si de pronto con una prueba terapéutica, pero no quiso la mamá. O sea, honestamente, está viendo 2020, si no tiene, yo diría, si no tiene al final de cuentas alguna limitación en En sus ambos ojos actividades están escolares, 20/20 y pues por lo que busca la mamá en la consulta es para corregir esa desviación que pues dice que aparte le está generando. Me cortó. Y digo que lo puedo hacer. no se escuchó lo que dijiste, Dani. Que la mamá por lo que lo busca es como estéticamente para que ya no haga más alguna cuestión de bullying en la escuela. Es que pues sí, es que esa es la cuestión, porque funcionalmente, o sea, si le va bien en las actividades escolares, hasta sus actividades regulares de niños, pues realmente, y aparte de 2020, pues ahí, ¿no refiere diplopía o sí? No, no lo refiere. Te digo que yo de pronto hasta pensé que lo hacía de forma adrede, porque había en un momento en la exploración que hasta él le daba risa cuando lo hacía o cuando se hacía la exodesviación, a él le daba risa. Y yo decía, ¿será que lo está haciendo él? Pero dije, no, pues no. O sea, ¿cómo lo va a hacer él como a voluntad? No sé, está difícil, yo la verdad pues siento que yo no lo tocaría, no sé lo que digan los otros R3. Oye, Dani, ¿y no tiene otras alteraciones, no sé, auditivas o No, alguna otorrino le dio por otitis para tubos de ventilación y de ahí en más, no, o sea, ninguna otra alteración. ¿Alguien de ustedes lo operaría? A lo mejor y pensando en un FADEM. Mejor se lo mandamos al Dani, porque sí está medio raro. Pues lo que pensé, y hace poquito tuvimos una sesión en el Centro Mexicano de Estrabismo, fue como que el FADEM es mucho más útil en los músculos rectos mediales para debilitarlos y disminuir justo esta variabilidad en el ángulo, pero son para las endotropias. Y este caso es al revés, es para una exotropia, por lo que tendríamos que como hacer o considerar un FADEN en los rectos laterales y un reforzamiento de los rectos mediales. Igual preguntándolo con mis amigas de la generación del alta, me decían que a lo mejor y ponerle alguna terapia de fuera de Brock con como forzar o hacer ejercicios de los rectos mediales. Pues se los dejé también, dije pues de pronto a lo mejor y funcionan algo, pero no creo que le vayan a modificar mucho.
Creo que en este punto estoy pensando a lo mejor en un reforzamiento por plegamiento pequeño de los rectos mediales para no mandarlo a la endodesviación. Y tal vez sí un FADEN de los rectos laterales, bilateral. Yo pensaría en cualquier cirugía que pienses que sea reversible por el tema de la variabilidad y explicarle a la mamá que como está cabrón el caso, puede ser que no sea el resultado estético esperado. Pues sí, de hecho sí. Eso es muy buena también, como La verdad, como las dice Vani. expectativas para que Podrías pues, decirle a la tampoco piensen. doctora Montañito, a ver qué opina igual ella. Sí, también le podemos mandar el videíto, se lo mando y se lo presento. Porque sí, la verdad, dije, ¿qué haré, qué haré, qué haré? O sea, yo la verdad me limpié las manos diciéndole que durante la campaña de estrabismo le vamos a proponer su cirugía. Pero pues para que vengan más estrabólogos y ellos tomen en decisión conjunta conmigo qué hacemos con el pequeño. Oye, Dani, una pregunta, a ver para que se peleen. Dani, una pregunta. Y cuando le pusieron la toxina botulínica, me comentas que quedó en endo, pero ¿cuánto le pusieron de toxina? ¿En algún momento llegó a la autoposición o qué pasó ahí? No, eso sí no sabe la mamá, porque el manejo fue en el IMO y solamente sabe que le pusieron, o sea, Botox en ambos rectos laterales 2 veces y que lo mandó a endo, pero que regresó a la exo. No sabe qué cantidad de Botox. O sea, si yo tuviera que apostar, diría que primero le pusieron 5 unidades y luego 7.5, que es como la dosis máxima que le puedes llegar a usar en un recto, sí, lateral. Es que igual si se operan los rectos laterales, podría quedar igual con endo en ambos y ya sería irreversible. Mejor podrías intentar con la toxina, menos dosis y ver, ¿no? A ver si responde. Te digo que le dije eso a la mamá. Le dije, bueno, déjeme inyectarlo para ver cómo se comporta. Me dijo, no, la verdad no quiero que lo inyectes otra vez porque ya lo hicieron 2 veces y no funciona de nada. No quiero como que someter al riesgo al paciente, a su bebé, para eso no. No me dio permiso de inyectar, sí lo intenté, pero no quiso. O sea, creo que ella lo que busca es algo más definitivo quirúrgico. Y es muy curioso porque al final de cuentas, pues en el IMO pues tienen su departamento de oftalmopedia y estrabismo. Así es, pues sí, sí me gustó ese, como dice Ignacio, me gustaría para luego mandarlo a lo del Centro Mexicano de Estrabismo para que lo discutieran. Y pues sí, voy a ver qué opinan después, les mantendré al tanto. A la fecha de hoy, bueno, al inicio del que revisé el paciente, yo lo dejé como una exotropia intermitente, pero luego cambié de opinión y dije que a lo mejor era un anti-HD, pero últimamente cambié de opinión nuevamente y lo pienso dejar como uno de ángulo variable primario. Y pues que se tome la decisión de a lo mejor si un reforzamiento en plegamiento de ambos rectos mediales pequeñito para no generar una endodesviación y un FADEN de los rectos laterales, aunque no es muy bueno el FADEN en los laterales, sino que es más en los mediales. Pero ya después les diré en qué terminó este caso. No sé si haya alguna otra duda de los temas que hemos visto hasta ahorita, de alguien que guste opinar algo más. Bueno, si no hay dudas, entonces yo creo que el lunes empezaríamos con lo de las endotropias acomodativas, agudas concomitantes adquiridas, entra dentro de lo que son los dispositivos y también los sensoriales, los secundarios, MAPE y SAGIN. Entonces, pues muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, Dani, descansa.